Lo perdimos todo por culpa de mi tío, y cuando regresó, fue como revivir el infierno. Mi papá era ese tipo de persona cuya risa no solo llenaba un espacio, sino que parecía envolverlo todo, como si en cada carcajada hubiera un pedacito de sol colándose por las ventanas. Era un hombre que soñaba a lo grande, pero con el corazón puesto en lo esencial, su familia. Él quería darnos más que una casa, quería darnos raíces. Un pedazo de tierra donde crecer juntos, y un mañana cargado de amor. Pero ese sueño, tan firme como los robles que rodeaban la parcela que compramos, se vino abajo. Y no fue por la mano de un extraño, ni por un error del destino, sino por una traición que vino desde adentro, fue su propio cuñado. Ese golpe no solo nos dejó sin lo que habíamos logrado construir. También nos arrebató al hombre alegre y fuerte que solía ser nuestro ejemplo, nuestro refugio, nuestro héroe. Fui testigo de cómo se desmoronaba. Cómo su fuerza se transformaba en silencio, cómo la frustración lo envolvía, y cómo ese dolor que no sabía dónde poner, terminó volcado contra lo poco que aún seguía en pie. Mi nombre es Violeta. Y lo que voy a contar es el relato de una familia que se quebró en lo más profundo, pero también de cómo, a pesar de todo, intentamos reconstruirnos desde los restos, con lo que quedó cuando todo parecía perdido. Hoy estoy cursando el 2º año de universidad, algo que en otro tiempo habría llenado de orgullo a mis padres, y de ilusión a mí. Pero últimamente, siento que mi vida se parece cada vez menos a lo que fue. Como si el presente fuera una versión desteñida de aquellos años llenos de risas, planes y esa unión familiar que creíamos indestructible. No hace tanto, mi casa rebosaba de calor humano. Un calor real, no solo físico, que se sentía en cada comida en la mesa, en cada conversación de domingo. Un calor que uno creía eterno. Yo lo sentía así, como una llama que no se apagaría jamás. Mi padre tenía una presencia imponente. No solo por su físico, que era grande y fuerte, sino por la alegría que lo acompañaba siempre. Su risa, grave y contagiosa, era capaz de atravesar paredes y llegar hasta el jardín. Era de esas personas que, cuando se reían, hacían que todos a su alrededor rieran también, aunque no entendieran el chiste. Diego, mi hermano pequeño, y yo pasábamos tardes enteras con él en el jardín. Nos enseñaba a distinguir las flores, a plantar semillas, a cuidar las plantas como si fueran seres que también sentían. Todo lo hacía con una paciencia que parecía inagotable. Y mi mamá era la dulzura hecha persona. Siempre con una mirada llena de comprensión, de esas que no te juzgan ni cuando estás equivocado. Sus manos eran como magia, transformaban lo cotidiano en algo especial. La casa podía ser modesta, pero bajo su cuidado, se convertía en un verdadero hogar. Todo olía a pan recién hecho, a sopa caliente, a cariño. A veces me pregunto cómo lo hacía todo con tanta calma y amor. En ese entonces, la vida parecía generosa. Soñábamos con un mañana donde todo era posible. Éramos una familia pequeña, sí, pero unida por afecto real, del que no se quiebra fácilmente. Teníamos sueños compartidos, y uno de ellos tomó forma cuando mis padres compraron 1 hectárea de terreno al hermano de mi mamá. Aquella tierra no era solo un pedazo de suelo, era la base sobre la cual construiríamos nuestros próximos capítulos. Una granja, tal vez unas cabañas para turistas, todo rodeado por árboles altos que parecían guardianes de nuestras ilusiones. Aquella parcela representaba algo más que estabilidad, era nuestra apuesta por un futuro con sentido. Mi tío Carlos, el hermano menor de mi madre, siempre fue una figura que se hacía notar. Desde niña lo vi como ese tío divertido, carismático, que aparecía en las reuniones con una sonrisa enorme, algún regalo inesperado o una historia increíble bajo la manga. Traía alegría, como si su sola presencia transformara el ambiente. Era el alma de las fiestas improvisadas, de las comidas familiares al aire libre, de los juegos espontáneos que rompían la rutina. Mi madre lo admiraba. Cada vez que hablaba de él, sus ojos se iluminaban con ternura. Para ella, Carlos no era solo un hermano, era un compañero de vida, alguien que conocía desde antes que todo lo demás existiera. Y para nosotros, era casi como otro pilar de nuestra casa. La confianza que nuestros padres le tenían era total, sobre todo mamá. Cuando él hablaba, nadie dudaba. Su voz transmitía tranquilidad, seguridad. Creímos en él, como se cree en la familia. Hoy, desde esta distancia que solo el tiempo ofrece, me doy cuenta de que hubo señales. Pequeños indicios que pasamos por alto, quizás por amor, quizás por costumbre.
o simplemente porque a veces uno prefiere no ver lo que duele. Mi tío solía mencionar que estaba pasando momentos complicados con el dinero. Hablaba de inversiones fallidas, de cómo todo parecía estar en contra. Pero lo decía sin alarmarse. Siempre tenía una salida, una explicación optimista. Así que cuando nos ofreció vendernos su terreno en 2013, diciendo que necesitaba el dinero para pagar la universidad de su hijo, todo sonó razonable. El terreno estaba ubicado en un lugar hermoso, tranquilo, y el precio era justo. Lo mejor de todo, venía de alguien de nuestra sangre. El trato se cerró rápido. Carlos explicó que aún no podía entregarnos el título oficial, conocido como Libro Rojo, porque el documento estaba en manos del banco. Había pedido un préstamo usando ese terreno como garantía. Pero aseguró que no era nada grave, que en menos de un año saldaría la deuda y nos entregaría el documento. Incluso firmó un pagaré informal, una promesa escrita a mano, asegurando que cumpliría. Mis padres, movidos por la ilusión y la confianza, no dudaron. Le dieron el dinero. Para ellos, todo estaba bajo control. Los meses pasaron. Luego el año. Y el libro rojo nunca llegó. Al principio, las excusas parecían razonables: demoras del banco, problemas con el registro, vacaciones del notario. Siempre había una explicación lista. Aunque comenzaba a instalarse una incomodidad, el cariño de tantos años impidió que mis padres lo enfrentaran con dureza. Nadie quería desconfiar. La situación se prolongó hasta finales de 2018. Y fue entonces cuando la verdad cayó como una tormenta sin aviso. Descubrimos que aquella deuda inicial no era más que la punta del iceberg. Mi tío había hipotecado el terreno varias veces, acumulando más y más compromisos que ya no podía pagar. El hombre en quien tanto habíamos confiado se había metido en un pozo sin fondo, y en vez de pedir ayuda, decidió huir. Declaró bancarrota y se fue del país sin avisar, sin una llamada, sin una explicación. Nos enteramos por un funcionario del banco. Era una mañana gris, de esas que ya traen consigo un aire triste. Vino a poner carteles de ejecución hipotecaria en los límites del terreno. Nuestro terreno. Ese lugar que había sido centro de tantas charlas, de tantos sueños. El banco fue claro: la tierra estaba gravemente hipotecada. Iban a embargarla. Y así, lo que para nosotros era futuro, se convirtió en pasado de golpe. Para mis padres, aquello fue devastador. No solo perdieron un terreno. Perdieron la fe en alguien a quien habían amado profundamente. La traición no dejó solo una herida económica, dejó una herida en el alma. Mi papá quedó roto. No hay otra forma de decirlo. Lo que vivió no fue solo una estafa, fue una herida en su orgullo, en su confianza, en su papel de protector. Él había sido uno de los más entusiastas con la compra del terreno, creyendo a ciegas en la palabra de su cuñado, en los planes que soñaban juntos con mi mamá, en el futuro que querían construir para nosotros. Pero de un momento a otro, todo eso se vino abajo. No perdimos solamente una parcela de tierra, lo que se nos fue mucho más profundo, se nos escapó la ilusión, se rompió el futuro que alguna vez nos juramos como familia. Y con esa pérdida, llegó el veneno de la amargura. Mi padre empezó a cambiar. No fue de golpe, sino como una gota tras otra, como un edificio que cruje antes de caer. Su dolor comenzó a tomar la forma del enojo, un enojo sordo, que buscaba una salida, una víctima. Y, tristemente, quien terminó absorbiendo ese dolor fue mi madre. Ella, que también había sido traicionada, que también lo había perdido todo, se convirtió en su blanco. Como si el simple hecho de ser hermana del responsable la hiciera culpable. Fue entonces cuando lo que un día nos unió con fuerza, empezó a deshacerse. El amor familiar, que parecía invencible, fue cediendo ante el peso de la rabia, la tristeza y el duelo que nunca llegó a sanar. El hombre que en otros tiempos era la chispa de nuestras reuniones, el que con solo aparecer hacía que el ambiente se llenara de vida, ahora era una presencia que generaba tensión. Se volvió una figura que caminaba con sombra propia, una que arrastraba todo hacia el silencio o el conflicto. Y a medida que el tiempo pasaba, los recuerdos del tío Carlos comenzaron a transformarse también. Sus risas, sus regalos, que antes veíamos como gestos cariñosos, se convirtieron en piezas de una máscara bien armada. Ya no veíamos a ese hombre encantador, sino a alguien que había escondido su verdadera cara bajo un disfraz perfecto. Incluso las historias que nos contaba, esas que antes nos atrapaban y nos hacían reír,
se sentían como estrategias bien pensadas. Lo que fue un puente de confianza se transformó en una trampa invisible que terminó arrastrándonos al fondo, llenos de dolor, culpa y arrepentimiento. Pero el derrumbe de nuestra familia no llegó con estruendo, sino como esos atardeceres que parecen eternos, hasta que te das cuenta de que la noche ya lo cubrió todo. Mi padre, ese hombre lleno de fuerza, de humor, de proyectos, se fue apagando sin que nadie pudiera detenerlo. Día tras día, la decepción lo fue envolviendo. El alcohol, al que antes apenas se acercaba, se convirtió en su único refugio. Las botellas vacías comenzaron a ocupar rincones de la casa, como si fueran testigos mudos de su caída. Ya no hablaba de su empresa de paisajismo, un negocio que alguna vez floreció con su esfuerzo y su amor por la tierra. Las llamadas de clientes quedaban sin responder, los encargos sin terminar. Lo veíamos desaparecer poco a poco. Aquel hombre que nos había enseñado a luchar con optimismo, ahora vagaba sin rumbo, como una sombra de sí mismo, como si ya no le importara nada. No fue solo la pérdida del terreno lo que lo destruyó. Lo que realmente lo quebró fue la traición. La traición de alguien a quien había querido, en quien había confiado, a quien él mismo había defendido. Pero quizás aún más profundo era el peso del remordimiento. El saber que fue él quien convenció a mamá de confiar en su hermano. Esa doble culpa lo devoraba por dentro. Sentía que había fallado no una, sino 2 veces, como padre, por no protegernos económicamente, y como esposo, por haber abierto la puerta a quien nos terminó dejando en ruinas. Esa culpa se volvió una presencia constante. Lo empujaba a dejarlo todo, a renunciar a lo que con tanto trabajo había construido. Lo que quedó fue apenas un reflejo de quien alguna vez fue. Caminaba por la casa como un fantasma, dejando tras de sí el eco de su vacío, y el ruido de botellas que nunca dejaban de vaciarse. Pero la que cargó con el mayor peso de todo este caos fue mi madre. Mi padre, antes cariñoso y protector, empezó a volverse irritable, hiriente. En su desesperación, comenzó a descargar su frustración con ella. Hubo momentos en que sus palabras dolían más que cualquier golpe. En los peores días, la acusaba sin filtro, como si su sangre compartida con Carlos la hiciera cómplice. «Tu familia está llena de mentirosos y ladrones», le gritaba, con una furia que lo consumía, como un incendio que ya no distingue lo que arrasa. Y, sin embargo, ella se mantenía de pie. No respondía con violencia ni con llanto. Tenía una calma que no era resignación, sino una especie de fuerza silenciosa. Aunque sus ojos decían todo lo que callaba, no dejaba que su postura se quebrara. Se convirtió en el escudo entre nosotros y la tormenta en que se había convertido mi padre. Y, sobre todo, se dedicó a cuidar a Diego, mi hermano menor, que justo estaba entrando a esa etapa difícil de la adolescencia cuando todo esto estalló. Diego no se quedó al margen. Tenía fuego en el pecho, uno que usaba para defender a nuestra mamá con todo lo que tenía. Era impresionante. No le importaba desafiar a papá, enfrentarlo si era necesario. Y muchas veces lo fue. No podía soportar la injusticia de ver cómo trataban a mamá. Alzaba la voz con fuerza, pero también con un dolor profundo. «No te atrevas a culparla. Ella no hizo nada malo». Y le gritaba, con los ojos llenos de lágrimas que apenas lograba contener. Las discusiones eran cada vez más intensas. La casa, que antes era sinónimo de paz y ternura, se había convertido en un campo de guerra. El ambiente se volvía tan denso, tan lleno de rabia contenida, que a veces sentía que me costaba hasta respirar. Presenciar esos choques me desgarraba. Era como si me partieran en pedazos. Una parte de mí dolía por papá, otra ardía por la traición de mi tío, y otra más se rompía al ver el sufrimiento constante de mamá. Las noches eran especialmente difíciles. Cada vez se parecían más a una repetición de pesadilla. Los gritos, las peleas, la angustia de Diego y yo, paralizada. Me quedaba en la oscuridad de mi habitación, escuchando cómo se quebraba nuestra familia, sin poder hacer nada para detenerlo. Ver todo aquello sin intervenir era una forma lenta de romperse. Y mientras tanto, mamá seguía en pie. Cocinaba platos que nadie tenía hambre de comer, limpiaba como si el orden pudiera restaurar lo perdido, se esforzaba por ser un puente entre un padre que ya no era el mismo y un hijo que se negaba a aceptar la injusticia. Pero cada día, ese esfuerzo le cobraba un precio. Las ojeras bajo sus ojos se volvían más profundas, sus sonrisas más breves, casi automáticas. En momentos de intimidad, me tomaba las manos con una fuerza que no era física, era emocional,
como si necesitara aferrarse a algo que aún no estuviera roto. Concéntrate en tus estudios, Violeta. Por favor, no cargues con esto, me decía en voz baja, temblorosa, como si lo que más temiera fuera que yo también me rompiera. Pero, ¿cómo podía simplemente hacerme a un lado? ¿Cómo concentrarme en trámites escolares, clases o exámenes cuando la casa donde vivíamos ya no se sentía como un hogar, sino como un campo minado? Las noches se me iban en desvelo, con el corazón latiendo como si quisiera avisarme de que algo malo estaba por pasar. Cada vez que se levantaba la voz en otra habitación, cada vez que una puerta se cerraba con fuerza, mi mente se llenaba de preguntas. Y cada vez que sonaba el teléfono, el miedo se me metía en el pecho como si esperara, en cualquier momento, recibir la peor de las noticias. La ansiedad ya no era una sensación pasajera, era una presencia constante, pegada a mí como una sombra, robándome la concentración, la calma, el aire. En algunas noches donde el caos bajaba el volumen apenas un poco, encontraba a mi madre sentada en la sala, frente a la ventana. No decía nada. Y yo me sentaba a su lado, en silencio. Era un silencio distinto, de esos que no se sienten vacíos, sino cargados de todo lo que no se dice. Fue en una de esas madrugadas cuando ella, de pronto, rompió ese mutismo. «Tengo miedo, Violeta», susurró, apenas audible. «Miedo de que él no me perdone nunca. Miedo de perderlos a ti y a Diego por todo esto». Ese momento partió algo dentro de mí. Fue como si se cayera la última muralla que yo había levantado para protegerme del dolor. Ya no podía limitarme a observar desde la orilla. Supe, con claridad, que debía hacer algo. Que tenía que sostener a mamá, cuidar de Diego y, tal vez, si era posible, tratar de abrir un camino hacia papá. Aunque ese camino parecía oculto bajo una neblina espesa de heridas no curadas y decisiones equivocadas. Actualización 1. Nuestra casa ya no era un hogar, era más bien un territorio seco, cargado de resentimientos. Mi padre, consumido por sus sospechas, había comenzado a ver enemigos en todas partes. Incluso en los actos más simples, los más humanos, como una sopa o una manta. Todo lo que mi madre hacía por su propia madre, mi abuela, ya mayor y enferma, él lo interpretaba como una traición personal. Y siempre estás ayudando a los tuyos. ¿Y nosotros qué?, repetía, con una rabia que parecía salir de una herida que nunca dejaba de sangrar. Una tarde, al volver del colegio, noté algo raro, el silencio. No el tipo de silencio tranquilo, sino uno tenso, lleno de cosas que acababan de pasar. Encontré a mamá en la cocina, con el rostro marcado por otra nueva preocupación. Me explicó que había ido a ver a su madre, que estaba enferma, y le había llevado algo de sopa y una manta. Cuando papá se enteró, explotó. Una vez más. «Parece que no hay nada que yo haga que esté bien para él», me dijo mi madre, con la voz quebrada. «Pero no puedo, Violeta. No puedo ignorar a mi madre. No puedo dejar de preocuparme por ella». El timbre del teléfono se convirtió en una especie de alerta constante. Cada llamada era una chispa que podía desatar una nueva tormenta. Mi padre, enredado en su dolor y en el alcohol, empezó a imaginar que mamá seguía en contacto con su hermano, a pesar de que no teníamos ninguna noticia de él desde hacía años. Para él, cada llamada era como un susurro del pasado. Un eco de la traición. Un recordatorio del futuro que se nos arrebató. Aún así, en medio de todo eso, mi madre no dejaba de resistir. Se mantenía firme. Como si llevara dentro una fuerza que nada podía quebrar. A pesar del caos, su preocupación principal seguía siendo nuestra educación. Nunca dejó que el desastre que vivíamos se usara como excusa para darnos por vencidos. Mi hermano todavía estaba en secundaria, y aunque apenas hablaba de lo que sentía, era evidente que cargaba con su propia dosis de ansiedad, como si el desorden emocional de la casa intentara devorarlo también. Los gastos escolares eran una preocupación constante, pero mi madre los enfrentaba como quien va a la guerra con las manos vacías, y aún así no se rendía. Lo hacía todo en silencio, como si estuviera decidida a que nuestro futuro no pagara el precio de los errores ajenos. Verla luchar de esa manera me movió por dentro. Sentí la necesidad de aportar, de hacer algo más. Así que tomé una decisión, buscaría un trabajo de medio tiempo. Uno que pudiera encajar entre mis estudios. Me había matriculado en un colegio comunitario cercano, algo que, aunque no era parte del gran plan que había imaginado para mi futuro, me permitía seguir aprendiendo sin alejarme demasiado de casa.
donde todavía me necesitaban. Mis días se volvieron una rutina intensa. Clases en la mañana, tareas entre turnos, y luego mi trabajo en una cafetería del barrio. Era agotador. Cada cheque que recibía lo dividía cuidadosamente entre los gastos del hogar y mis materiales de estudio. Era una doble vida que desgastaba hasta los huesos. Llegaba tan cansada algunas noches que ni siquiera podía cenar. Me quedaba dormida con los libros abiertos frente a mí. Pero todo valía la pena cuando veía los ojos de mi madre. No decía mucho, pero su mirada hablaba por ella. Decía gracias, decía estoy orgullosa, decía no estás sola. Ella administraba nuestro presupuesto con una habilidad casi mágica. Cada billete lo estiraba hasta donde parecía imposible. Nada se desperdiciaba. No había lujos, pero tampoco faltaba lo esencial. Su capacidad para hacer rendir lo poco y su determinación para mantenernos a flote eran casi sobrehumanas. Su amor no necesitaba anunciarse, estaba en cada detalle. Y lo más increíble, nunca la oí quejarse. Nunca se lamentó por su suerte. Aguantaba los silencios fríos de papá, los reproches injustos, y aún así encontraba la forma de levantarse cada mañana y seguir. Mi hermano también empezó a comprender lo que significaba resistir. No porque alguien se lo dijera, sino porque lo veía cada día en el ejemplo de mamá. De a poco, nos fuimos transformando en un pequeño equipo. No hablábamos de eso, pero lo sentíamos. Nos repartíamos tareas, nos ayudábamos con la escuela, y encontrábamos formas de darle a mamá un poco del cariño que ella nos entregaba sin medida. Una vez, juntamos lo poco que teníamos y le compramos un libro de su autor favorito. Lo escondimos bajo su almohada como sorpresa. Esa noche, al encontrarlo, sonrió. Y esa sonrisa fue como ver brillar un poco de sol entre tantas nubes grises. Esos instantes eran como chispazos de paz. Cortitos, pero intensos. Aunque la casa seguía siendo un lugar de tensiones, de gritos esporádicos y de sospechas constantes, nosotros tres, mamá, Diego y yo, aprendimos a construir pequeños refugios dentro del caos. Cada herida compartida parecía unirnos más. Ya no éramos solo madre, hija e hijo. Éramos un frente unido, una pequeña resistencia familiar que no pensaba rendirse. Por las noches, al acostarme, me quedaba escuchando los sonidos de la casa apagándose. Y pensaba en todo lo que habíamos vivido. En los sacrificios de mamá, en la caída de papá, en el esfuerzo silencioso de Diego. A veces, el cansancio me hacía pensar que no podríamos más. Que el dolor, la presión, el agotamiento, nos superarían. Pero incluso en esos momentos, algo se mantenía encendido. Tal vez, si seguíamos aferrándonos unos a otros, podríamos volver a encontrar la paz. Quizá, en algún momento, podríamos volver a ser esa familia que creía en el amor como cimiento. Y fue entonces, una tarde cualquiera, que algo inesperado ocurrió. Era jueves. El café estaba lleno, como siempre. Los clientes entraban y salían, buscando su dosis de cafeína, y yo me movía entre las mesas con la mecánica precisión que da la costumbre, bandejas llenas, tazas humeantes, órdenes que memorizar. El bullicio del lugar se había vuelto, en cierto modo, mi alivio, una rutina predecible que me permitía alejarme mentalmente de todo lo que dejaba atrás al salir de casa. Hasta que lo vi. Al principio no estaba segura. Fue solo una silueta al otro lado del ventanal. Pero había algo en su andar, en su postura, que me congeló la sangre. Me dije que no podía ser. Que debía estar confundida. Que no era posible. Era él. Mi tío. Ese mismo tío que había encendido la chispa que hizo arder toda nuestra vida. Se suponía que estaba lejos, fuera del país, escondido de las consecuencias de lo que había hecho. Pero allí estaba, como si nada. Como si no hubiera pasado absolutamente nada. Entró al local con una seguridad que me revolvió el estómago. Vestía un traje caro, bien ajustado, con el tipo de abrigo que brilla bajo las luces, como si estuviera recién comprado. Caminaba con elegancia. Su reloj de pulsera relucía. Y su rostro era el mismo. Ese que una vez llamamos familia. Pero ahora, verlo ahí, tan tranquilo, como si no hubiera destruido nada, como si no arrastrara a cuestas las ruinas de nuestra historia, fue como recibir un puñetazo en el alma. Lo vi acercarse al mostrador con total tranquilidad, charlando como si nada con uno de mis compañeros de trabajo.
Sentí una corriente caliente de rabia recorrerme de pies a cabeza. ¿Cómo era posible que se mostrara tan relajado, tan cómodo, como si su presencia no significara nada? Mientras él pedía su café con una sonrisa ligera, nosotros pasamos años enteros recogiendo los trozos rotos de una vida que él ayudó a destruir sin mirar atrás. En ese instante, pensé en mamá. En sus ojos apagados por tantas noches sin dormir, en esas lágrimas que nunca dejó caer frente a nosotros pero que igual sabíamos que estaban ahí. Pensé en las discusiones cargadas de frustración, en los sacrificios silenciosos, en los sueños que tuvimos que dejar de lado por culpa de sus decisiones. Mis manos comenzaron a temblar. Lo tenía justo ahí, tan cerca, disfrutando de su café como quien no debe nada. Mientras él se sentaba con calma, yo me debatía entre 1000 pensamientos. Una parte de mí quería gritarle, descargarle encima todo lo que habíamos pasado, las noches eternas, los días difíciles, los esfuerzos que hicimos para mantenernos en pie. Pero al mirarlo, tan cómodo en su mundo, me pregunté, ¿para qué? ¿Tendría algún efecto? ¿Cambiaría algo? Aún con esas dudas, decidí acercarme. Cada paso que di hacia él era una afirmación silenciosa de que estaba lista. Y tío Carlos, dije con firmeza, tratando de mantener el control sobre el caos que sentía por dentro. Él levantó la cabeza. Al principio se notó sorprendido, luego reconoció mi rostro, y por un instante breve, muy breve, me pareció ver culpa en sus ojos. Violeta, dijo, con voz suave. ¡Qué grande estás! Ha pasado una eternidad. Sí, respondí, dejando que el peso de cada palabra quedara flotando en el aire. Han pasado muchas cosas desde que te fuiste. Entonces hablé. Le conté todo. Cada grieta que dejó a su paso. El dolor de mamá. La caída lenta y dolorosa de papá. Los planes que nunca se concretaron. La vida que tuvimos que armar de cero, casi sin fuerzas, como quien reconstruye una casa después de un incendio. Él intentó decir cosas. Quiso justificar, hablar de pérdidas propias, de arrepentimiento. Pero por más que dijera, nada podía borrar lo vivido. No hubo grandes escenas. Nadie gritó, no hubo lágrimas dramáticas. Fue simplemente un cierre. Silencioso, pero firme. Se levantó y se fue. Yo volví a mis tareas. El pasado seguía igual, pero por primera vez, había dicho lo que necesitaba decir. Y solo eso ya me dio algo parecido a la paz. Más tarde, cuando regresé a casa, llevaba conmigo una mezcla de emociones imposible de ordenar. Cada paso se sentía como cargar con algo pesado, invisible pero real. Sentía la urgencia de hablar con mamá. No solo para contarle lo que él dijo, sino para compartirle ese desconcierto que me dejó, su manera de presentarse, como si no hubiera hecho nada malo, como si el tiempo curara todo sin pedir perdón. Cuando le conté lo que pasó, ella me escuchó sin interrumpirme ni una vez. Su cara, ya tan marcada por los años, era como un espejo apagado que absorbía cada palabra. No hacía falta que dijera nada, sus ojos lo decían todo. En ellos había tristeza antigua, recuerdos que aún dolían, emociones enterradas que nunca terminaron de morir. El silencio que siguió fue largo, de esos que se sienten más que se oyen. Decía más que cualquier palabra. Hablaba de los daños, de las cosas que se rompieron para siempre el día que mi tío se fue. De pronto, ese silencio se quebró como un cristal fino. Una voz retumbó con fuerza, cargada de furia. Mi padre, que hasta ese momento había estado fuera de vista, pero claramente no fuera de alcance, apareció de golpe en la habitación. Su presencia llenó el espacio como un trueno. Su rostro, rojo de rabia, mostraba ese enojo que ya conocíamos demasiado bien. Había escuchado todo. Y eso fue suficiente para encender de nuevo ese fuego oscuro que nunca terminó de apagarse en él. Sin darnos tiempo a respirar, comenzó a gritar. Sus palabras eran como cuchillos lanzados al aire, atacaban a mamá, a mi tío, a toda su familia. Sacó a relucir las mismas acusaciones de siempre, traiciones, engaños, conspiraciones inventadas por su dolor. Su voz iba subiendo como una tormenta sin freno. Era más que enojo, era decepción, era pena, era resentimiento estancado. Ciego de ira, fue hasta el estante donde guardábamos los recuerdos familiares. Allí estaban los platos antiguos, objetos con historia, cosas que alguna vez nos unieron. Uno por uno, los fue tirando al suelo.
El sonido del vidrio y la porcelana al estrellarse contra el piso era ensordecedor. Cada pieza rota parecía una parte de nuestra historia que ya no podía recomponerse. Mamá, al ver eso, se quebró. Su cara se contrajo de dolor, se llevó las manos a la boca intentando contener un llanto que ya no se podía contener. Yo, en cambio, me quedé quieta, paralizada por el miedo, por la impotencia. La sala, que alguna vez fue nuestro refugio, se volvió asfixiante. Cada fragmento roto era otra herida más en esta familia que ya no sabía cómo sostenerse. Y entonces, en medio de todo ese caos, reuní las fuerzas necesarias para decir algo. Aunque mi voz temblaba, sentía que tenía que intentar detener esa locura. Papá, por favor, ya es suficiente. Esto no va a arreglar nada, le dije, con la voz al borde del quiebre. Pero mis palabras no lo calmaron. Al contrario, lo alteraron más. Me miró con rabia, con la mirada de quien ve a un enemigo. Y empezó a decir cosas horribles. Que yo ya no era parte de esta familia. Que me había puesto del lado de los que lo traicionaron. Cada palabra era como un golpe directo al pecho. Mamá, a pesar de su dolor, trató de acercarse. Le tocó el brazo con delicadeza, buscando detenerlo con la mirada, con el amor que aún le quedaba. Pero él estaba muy lejos, atrapado en su furia, en su propio infierno emocional. No la vio. O no quiso verla. La escena siguió, como una tormenta que se niega a pasar. Hasta que, finalmente, exhausto por su propio estallido, se fue. Salió de la habitación, dejando atrás no solo platos rotos, sino una tristeza tan espesa que parecía llenar todo el aire. El silencio que quedó fue más brutal que el anterior. En el ambiente flotaba el olor a polvo, a cerámica destrozada y a angustia. Mamá se dejó caer en una silla, vencida por el llanto. Me acerqué a ella y la abracé con fuerza. No hacía falta decir nada. Las dos sabíamos que esas lágrimas no eran solo por lo que pasó esa tarde. Eran por todo lo que ya no estaba. Por lo que se perdió sin vuelta atrás. Mientras la abrazaba, pensé en Diego. Mi hermano. El menor. Él, con ese carácter impulsivo y esa lealtad inquebrantable hacia mamá, era como una chispa lista para prender fuego. Rogaba en silencio para que no apareciera justo en ese momento. Sabía que, si volvía y veía esa escena, el conflicto podría volverse aún más grave. No quería que el dolor que ya teníamos se transformara en una tragedia mayor. Allí, sentada en medio de los restos emocionales y físicos del estallido, me sentía abrumada por una tristeza profunda. Por mamá, por todo lo que había soportado sin quejarse. Por papá, que se había perdido en su odio. Y por Diego, que no merecía cargar con culpas ajenas. Quería protegerlos a todos. Soñaba con poder recuperar al menos una parte de lo que alguna vez fuimos. Pero mientras sentía a mamá temblar entre mis brazos, entendí que hay heridas que no sanan con abrazos. Que hay cosas que se quiebran para siempre. Y que, tal vez, lo único que podemos hacer es ofrecer amor, compañía y fortaleza, con la esperanza de que eso alcance para no desmoronarnos del todo. Actualización 2. La mañana siguiente me fui a la cafetería donde trabajo, arrastrando los pies y con la mente aún sumergida en los restos de la tormenta emocional de la noche anterior. Mis manos se movían por rutina, servir tazas, limpiar mesas, cobrar cuentas. Pero por dentro, era como si no estuviera allí. Me sentía desconectada del bullicio, del aroma a café, de las conversaciones a mi alrededor. Nada lograba atravesar esa neblina espesa de pensamientos que me envolvía. Las escenas de mi padre rompiendo objetos, el temblor de mi madre conteniendo el llanto. Todo eso se repetía sin cesar, como si una parte de mi mente se hubiera quedado atrapada ahí, sin poder avanzar. Y en medio de esa desconexión, lo vi. A través del cristal de la fachada, distinguí a mi padre caminando por la vereda. Sus ojos recorrían los rostros de la gente como si buscara a alguien en particular, aunque fingiera que no. Pero había algo distinto en él. Esta vez, no parecía ebrio ni tambaleante. Se movía con lentitud, sí, pero con una claridad que no le había visto en mucho tiempo. Estaba sobrio. Esa sola palabra, ese detalle tan simple, me causó una alarma interior. Pero también despertó una especie de intriga inesperada. Algo me dijo, con una certeza difícil de explicar, que estaba tras los pasos de mi tío. El mismo que había reabierto viejas heridas con su regreso.
Queriendo entender lo que estaba ocurriendo, me acerqué al encargado y le pedí salir un poco antes de mi hora habitual. Apenas obtuve su aprobación, crucé la puerta y me mantuve a cierta distancia. Lo seguí sin hacer ruido, vigilante, con los sentidos atentos. Mi padre parecía estar guiado por una necesidad profunda. Caminaba como si cada paso lo acercara a algo inevitable. Terminó deteniéndose frente a una pequeña tienda. Entró, compró una botella de agua y siguió andando, alejándose del centro, buscando calles más tranquilas, lejos del movimiento del día. Y fue allí, en una esquina silenciosa del barrio, donde lo vi diferente. Se sentó en el borde de una jardinera, abrió la botella y bebió un poco. Luego se quedó quieto. Y de pronto, sin ruido, sin furia, comenzaron a caerle las lágrimas. Su rostro, siempre tan endurecido, se quebró. No gritaba. No maldecía. Solo lloraba. Era una tristeza cruda, sin máscaras. Una fragilidad que rara vez había mostrado. En ese momento, dejó de parecerme el hombre que tantas veces nos había herido, y se convirtió, por un instante, en alguien roto. Como un niño perdido que no sabe a dónde ir ni cómo volver a casa. Pese a todo, no me acerqué. Me quedé ahí, inmóvil, observando desde la distancia. Mi cuerpo entero quería correr hacia él, tocar su hombro, decir algo, lo que fuera. Pero no lo hice. Me di la vuelta. No por indiferencia, sino porque su dolor, en ese instante, era suyo. Y supe que debía dejarlo vivirlo sin interrupciones. Fue mi forma de respetarlo, de ver más allá de su rabia, de entender que no todo se resuelve con palabras. Emprendí el regreso a casa, aunque no era un regreso, exactamente. Mis pasos eran lentos, inseguros. Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión y el peso en mi pecho me hacía difícil respirar. Sentía que toda la tristeza acumulada en nuestra familia se había instalado dentro de mí, buscando espacio. Me venían preguntas que no podía evitar. ¿Por qué nosotros? ¿Qué habíamos hecho para terminar así, tan rotos? Sin pensarlo demasiado, me desvié del camino y tomé rumbo hacia la casa de mi abuela. Necesitaba un respiro, un refugio donde no tuviera que fingir que todo estaba en orden. Anhelaba su mirada que todo lo entiende, su abrazo lleno de ternura, ese calor que solo ella sabe dar. Apenas abrió la puerta, me recibió como siempre, sin preguntas, pero con todo el amor que tiene. Sus ojos, tan sabios como cálidos, supieron de inmediato que algo iba mal. Nos sentamos, y yo no aguanté más. Me quebré. Empecé a contarle todo. Desde la sorpresiva aparición de mi tío hasta la explosión de mi padre. Ella me escuchó con ese tipo de atención que no juzga ni interrumpe, que simplemente sostiene. Y cuando terminé, su voz suave comenzó a llenar los vacíos que mi historia había dejado. Me habló de cosas que yo nunca había sabido, o quizás nunca me había dado el tiempo de entender. Habló de la tierra. Ese pedazo de terreno que para muchos no significa más que un bien material, pero que para mi padre representaba mucho más. Para él, era un sueño convertido en proyecto. No era solo una propiedad. Era su manera de ofrecernos seguridad. Cada esfuerzo que hizo, cada centavo que ahorró, tenía como destino esa tierra. Allí pensaba construirnos un futuro. Era su forma de protegernos, su manera de dejar un legado. Tu papá siempre quiso darles algo que él nunca tuvo, me dijo mi abuela, con una emoción que se le asomaba en los ojos. Esa tierra era más que tierra. Era su promesa. Y cuando la perdió, fue como perderse a sí mismo. Esas palabras me golpearon fuerte. Por primera vez, entendí que mi padre no solo había perdido una inversión. Había perdido algo que le daba sentido. Su identidad como proveedor. Su papel como quien sostiene. Y lo que yo había interpretado durante tanto tiempo como ira o maldad, era, en el fondo, un grito. Un pedido desesperado de ayuda, de comprensión. Él también estaba roto. Solo que lo expresaba de la única forma que sabía, con rabia. Escuchar a mi abuela me hizo mirar de otra forma todo lo que había pasado. Pude ver en aquel hombre violento y desbordado la sombra de alguien que, alguna vez, quiso hacer las cosas bien. No se trataba de justificar sus actos. El daño estaba hecho. Pero sí podía empezar a entender que su furia era una expresión de un dolor inmenso, de una pérdida que le resultó insoportable. Mientras seguíamos conversando, mi mente no dejaba de pensar en mi madre. Su cara cansada,
su silencio que lo decía todo. Me pregunté, como muchas veces antes, ¿por qué no había cortado con todo esto? ¿Por qué no se separaba de mi padre? Era evidente que él ya no era el hombre que alguna vez la cuidó. Ahora era la fuente de muchos de sus sufrimientos. Se había convertido, sin quererlo, en alguien que dañaba más de lo que sanaba. Durante años intenté entenderla. Le dije, en más de una ocasión, que quizás lo mejor sería dejarlo, empezar de nuevo, buscar la calma que merecía. Pero ella nunca lo hizo. Nunca dio ese paso. Yo no lograba comprenderlo. Me parecía injusto que tuviera que soportar tanto. Cada palabra cruel, cada estallido, cada amenaza velada. Era demasiado para alguien como ella, que solo sabía dar amor y aguantar en silencio. Con el paso del tiempo, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Empecé a mirar las cosas con otros ojos, con una perspectiva que no había tenido antes. Me di cuenta de que había malinterpretado muchas cosas. Por ejemplo, había pensado que mi madre era débil por no irse, por no enfrentarlo, por seguir al lado de alguien que tanto daño nos había hecho. Pero entendí que no era debilidad lo que la sostenía. Era otra clase de fortaleza, una que nace del amor profundo, ese que se mantiene incluso cuando todo se ha oscurecido. Quizás ella era la única que todavía recordaba con claridad al hombre que había sido mi padre antes de que todo se derrumbara. El hombre con el que compartió momentos felices, una casa, un proyecto de vida lleno de sentido. Ella no solo veía al hombre que gritaba y rompía cosas, también veía al que alguna vez la abrazó con ternura, al que soñaba con darle un futuro a su familia. Y tal vez, por eso, no se quedó por costumbre ni por miedo, sino porque dentro de todo el caos, seguía reconociendo algo que valía la pena intentar salvar. Sabía que la furia de mi padre no se explicaba únicamente por lo que vivíamos en el presente. Había una cadena de traiciones a sus espaldas. Una cadena pesada, dolorosa, que terminó por quebrarlo. Y en esa cadena, el eslabón más doloroso era mi tío Carlos. Ese hombre que había sido su cuñado, su amigo, su socio, su hermano de vida. Y que, con una sola decisión, le robó no solo una propiedad, sino también su confianza, sus ilusiones, la base sobre la que había construido su identidad como proveedor, como padre, como hombre. Pensando en eso, empecé a comprender por qué mi madre elegía quedarse. No era ciega. No era sumisa. Era alguien que, incluso en medio del desastre, seguía apostando por la redención. Y aunque esa apuesta doliera, era su forma de resistir. Pero con el tío Carlos, las cosas eran distintas. En mí no existía ese mismo filtro de comprensión. No lograba encontrar espacio para el perdón. Cuanto más recordaba lo que había provocado, más difícil me resultaba sentir otra cosa que no fuera rabia. Y no una rabia pasajera, sino una que se instalaba y crecía. A veces, me sorprendía deseándole lo peor. Me sentía culpable por eso, por albergar pensamientos tan oscuros. Pero eran reales. Él no solo se llevó dinero. Se llevó mucho más. Nos quitó la paz, la seguridad que sentíamos en nuestro hogar, la sonrisa de mamá, la unidad que una vez nos mantuvo fuertes. Y lo más doloroso, mientras nosotros recogíamos los pedazos y tratábamos de mantenernos de pie, él caminaba por la vida como si no tuviera deudas emocionales, como si no hubiese causado una herida tan profunda. Su indiferencia era lo que más dolía. Me lo imaginaba enfrentándose algún día a una justicia que no se dictara en tribunales, sino en el alma. Una justicia que le hiciera entender, aunque fuera tarde, lo que provocó en nosotros. Al salir de casa de mi abuela, no me fui ligera, pero sí diferente. Cargaba todavía tristeza, claro, pero también algo nuevo. Una fuerza distinta, nacida de la calma que solo ella sabía transmitir. Su amor me había dado un impulso sereno, una claridad que no venía del optimismo ingenuo, sino de esa sabiduría tranquila que da el tiempo. Sabía que lo que nos esperaba no iba a ser fácil. Las heridas seguían abiertas, el camino para sanar era largo y lleno de obstáculos. Pero dentro de mí algo se encendió. Una llama suave pero constante. Y esa chispa, esa pequeña luz, era suficiente para avanzar. Las lágrimas que mi padre derramó aquella mañana, los trozos de porcelana esparcidos por el suelo de nuestra casa, no eran simples restos de una noche agitada. Eran pruebas vivas de todo lo que habíamos vivido. Sí, eran signos del daño. Pero también eran marcas de un antes y un después. Puntos de partida, señales de que, tal vez,
Todavía podíamos reconstruir algo. Cada fragmento en el suelo tenía su propio mensaje. No solo hablaban de lo que se había roto, también murmuraban una verdad sutil. Aún quedaba esperanza. Aunque estuviera oculta bajo capas de dolor, seguía allí, esperando que alguien se atreviera a buscarla. Cuando me acerqué a nuestra casa, ya no sentí el vacío que solía apretarme el pecho. La fachada, que antes me llenaba de temor, ya no era símbolo de derrota. Había cambiado algo en mi forma de mirar. En lugar del miedo, empecé a sentir otra cosa. Una determinación tranquila. Sabía, con toda certeza, que lo vivido no se podía borrar. Que los gritos, las discusiones, los silencios dolorosos y las traiciones no iban a desaparecer. Pero también sabía que la historia no tenía que terminar ahí. Que, a pesar de todo, aún había algo por lo que valía la pena luchar. Y mientras caminaba hacia la puerta, sentía que estaba haciendo una promesa, aunque no la dijera en voz alta. Una promesa a mí misma. Pero también a mamá, a Diego, incluso al hombre roto que era mi padre. No permitiría que nuestra historia se cerrara con un punto final hecho de odio. No iba a dejar que lo que fuimos quedara sepultado por el rencor. No. Esa no sería la última página. Porque habíamos sido muchas cosas antes de este dolor. Habíamos compartido amor verdadero, risas espontáneas, momentos que merecían ser recordados. Y aunque hoy fueran apenas secos, seguían ahí. Sabía que el proceso sería largo. Que reconstruir no era simplemente juntar pedazos. Había que aprender a mirar las grietas, a convivir con ellas, a perdonar sin olvidar, a sanar sin negar el pasado. Pero también creía, con una fe que apenas podía explicar, que en el fondo de cada uno de nosotros había algo que no se había roto del todo. Algo pequeño. Pero fuerte. Tal vez era amor. Tal vez era memoria. Tal vez solo el deseo profundo de volver a tener un lugar donde sentirnos a salvo. Así que seguí caminando. Con el alma herida, pero no vencida. Con los fragmentos de mi historia en las manos, dispuesta a ensamblarlos de nuevo. No para recuperar lo que se perdió, sino para construir algo nuevo. Algo que, aunque distinto, siguiera siendo nuestro. Aunque doliera. Aunque costara. Porque a veces, el amor se reconstruye con las ruinas.